Los que trajeron Biblia, por favor, si me pueden acompañar a el libro de Daniel, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 16 hasta el 28. Y yo rogaría que nos pusiéramos sobre nuestros pies para leer la palabra del Señor. Y vamos a leer Daniel, capítulo 6, verso 16 al 28. Cuando usted lo tenga, me va diciendo amén. El título lo daré luego, después de una anécdota que voy a contar. Tengo hoy 2 anécdotas y un testimonio personal. Entonces, después de esa anécdota, diré el título de la predicación. ¿Tenemos a Daniel? Bueno, muy bien. Vamos a leer la palabra de Dios. Lo hacemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su bello y hermoso Espíritu. Dice así el Señor. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Verso 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Tenemos a un Dios grande, tenemos a un Dios todopoderoso, tenemos a un Dios que te puede sacar del foso más profundo donde tú y yo podemos caer. Y lo ha demostrado. Y en esta mañana yo quiero hacerle ver a usted qué Dios tenemos, en quién hemos creído, en quién hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza. Amén. Gloria a Dios. Padre, bendice tu palabra siempre, bendita y poderosa Dios.
Que tu palabra corra como río de agua viva en cada corazón. Prepara, Señor, nuestros corazones para que tu palabra, oh Señor, esa palabra que es viva y toda poderosa pueda llegar hasta lo más profundo de ellos y que sea una vivencia cada día, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, dirige todo tú, Señor, como lo has estado haciendo desde el principio, Padre, y que podamos estar atentos, mi Señor. Usa mi vida para gloria de tu nombre y que tu Santo Espíritu se derrame sobre mi vida con esa unción fresca para yo poder transmitir, Señor, lo que tú quieres que yo transmita en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No tengas temor, iglesia, cuando un malo comienza a surgir en la política, en la economía, en los medios de comunicación. Tranquilos, porque Dios los va a destruir. Dios hará justicia. Amén. Dios hará justicia. ¿Y quién más va a hacer justicia sino a los escogidos? ¿Cuántos escogidos del Señor hay aquí? Gloria a Dios, gloria a Dios. Esperemos que todos los que estamos aquí seamos hijos de Dios. Gloria a Dios. Bien, había un crucero, estos barcos inmensos, grandes que andan por ahí, por el mar. Y ese crucero pues iba prácticamente en alta mar. Y ustedes saben que esos cruceros son miles de personas las que van ahí. Ya prácticamente los sirvientes, los que sirven, la tripulación, todo lo que hay, ya prácticamente son 1000, entre todos los que sirven en ese gran barco. Y de resto, pues, son pasajeros que hay ahí. Pues estaba este barco por ese gran mar y de repente cae una niña ahí al fondo de ese mar. Se levanta una algarabía, un estruendo, la gente gritando, la gente llorando, por favor salven a esa niña que se muere, que se ahoga. Y estaban ahí cuando de repente cae al agua un marinero. Y este marinero comienza a nadar hacia esa niña y era una zona de tiburones, una zona donde prácticamente era muerte segura. Y este hombre rescata a esa niña, la lleva a un lugar seguro y suben al barco. La gente estaba aplaudiendo, la gente estaba feliz, dichosa por ver a este marinero cómo rescata a esa niña y aplaudiendo y la gente feliz. Sube este marinero y le hacen le suben de categoría, le ponen una medalla. El capitán habla y dice a la multitud que estaba ahí pendiente, le dice al marinero, queremos saber cuál fue la motivación que le impulsó a tirarse para rescatar a esta niña. Y la respuesta de él fue la siguiente: yo todavía estoy buscando quién me empujó. Ahora sí el título, por favor me lo coloca. Bueno, cuando Dios nos empuja. Cuando Dios nos empuja. Esta era la historia de Daniel. Él estaba tranquilo. Él desde pequeño lo habían llevado ahí y él no tenía problemas. Él estaba viviendo bien. Pero de repente el rey Darío se le ocurre algo de poner 120 hombres, 120 sátrapas en su gobierno y 3 de ellos para ponerlos sobre esos sátrapas, es la palabra. Pero entre esos 3, el rey Darío quería poner a Daniel. Y ustedes conocen la historia o la leerán luego en casa, pero estos hombres comenzaron a tener envidia de Daniel e hicieron todo lo posible para que Daniel no estuviera por encima de ellos. Y se inventaron una serie de cosas, pero con respecto al reino no tuvieron nada, ninguna queja contra Daniel porque Daniel era intachable. Entonces, por el lado espiritual, ellos lo atacaron. Hermanos,
nosotros, y todo lo que yo les voy a hablar en esta mañana es espiritual. Aquí, aunque suene como a material, no, aquí todo es espiritual. Entonces, ellos atentaron contra Daniel y promulgaron una ley, un edicto ante el rey. Le dijeron que promulgara un edicto que si cualquier hombre en el plazo de 30 días buscaba un dios o otro dios en quien confiara o en quien consultara, fuera echado al foso de los leones. Entonces, esta historia que les he narrado es para que usted vea que tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, que por encima de las adversidades, encima de las angustias que usted y yo estemos pasando, está Él, y Él es soberano. Y Él hará conforme a su voluntad, conforme a su dominio y a sus propósitos. Pero Él defenderá a sus hijos. Él defenderá a esos hijos que le aman. Él defenderá a ese pueblo que verdaderamente dice que le ama de corazón. Amén. Entonces, cuando termina el pasaje, prácticamente ya cuando leímos, dice que Daniel fue engrandecido, que Daniel fue exaltado y estuvo ahí en el segundo lugar después del rey durante el reino de Darío y del reino de Ciro de Persia. Ahora, si tú le preguntas ahora a Daniel, Daniel, ¿cómo llegaste hasta ese lugar? ¿Cómo llegaste a ser engrandecido por el rey? Él te dirá, no sé quién me empujó. Alguien me empujó. Pero nosotros hoy que conocemos la historia, sabemos que fue el Señor. Yo no sé tu situación, yo no sé lo que tú estás pasando, pero yo creo que más de un empujón has tenido de parte de Dios. Yo creo que Dios como que muchas veces, o la gran mayoría de veces nos empuja, porque a veces solo como que nos cuesta caminar un poquito. Pero Dios nos va empujando para el propósito que tiene Él para con nosotros. Gloria a Dios. Entonces Daniel te puede haber dicho, yo estaba en paz, yo estaba tranquilo, pero yo quiero saber quién me empujó. Hermanos, él estaba orando, él no le había hecho daño a nadie, estaba orando como tú estás orando en casa o estar orando aquí, pero de repente se armó una persecución contra ti, se levantaron contra ti. Pero Dios está al control. Dios está al control. Y esta es la historia de todos los hombres de Dios, porque todos pasaron por eso. Y todos los hombres y mujeres de Dios que se encuentran en este lugar también van a pasar. Si Dios nos empuja es porque Él quiere llevarnos a lugares de reposo. Él nos lleva a prados verdes, pero a veces tiene que llevarnos a empujones, un dolor, una aflicción. ¿Ustedes se acuerdan de Job? El Señor tiene un plan con Job. Él quiere bendecir a Job. Él quiere que Job lo pueda conocer de verdad. Es un propósito de conocimiento. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job de balde? Y Dios permite que Satanás toque sus bienes, todo lo que él tenía. Ustedes conocen ya la historia, pero yo resumo. Y al final perdió todo. Verso 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová y le quitó todo a Job, lo arruinó. En Job capítulo 2, verso 3 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y en el verso 4, respondiendo, Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y entonces le vino a Job una enfermedad, una sarna desde la cabeza hasta los pies. Pero a pesar de todo, Job no maldijo al Señor. La situación tuya puede ser grave. Puede haber una enfermedad. Puedes estar postrado ahí por alguna enfermedad, o quién sabe en el matrimonio, algo que te esté atormentando. Dios guardará tu vida. Dios preservará tu vida. Porque a los hijos de Dios nadie los toca. Y yo quiero en esta mañana que hoy salgas de aquí con esa confianza en el Señor. Porque a veces como que se nos apaga, se nos apoca la fe. Y dejamos de orar. Dejamos de creerle a Dios. Y entonces el enemigo comienza a ganar terreno, comienza a ganar ventaja y nos agobia al tal punto a que nos desanimamos y nos vamos olvidando de Dios, nos vamos olvidando de Dios. Y eso jamás puede ocurrir, iglesia. Por favor, levanta tu mirada al Señor siempre, porque en Él está tu fortaleza, en Él está mi fortaleza. Los amigos de Job le acusaban y lo condenaban. Pero Dios le habla a través de un torbellino, respondiéndole y demostrándole su poder y sabiduría sobre la creación, y hace que Job le reconozca como ese Dios que no conocía. Por eso Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque Job había oído, sí, acerca de Dios. Tal vez le habían contado, tal vez le habían dicho, sí, que había un Dios. Y Job le respetaba como ese Dios, pero nunca le llegó a conocer hasta que vino el empujón de Dios. Hasta que vino el empujón de Dios. Y Dios le sana y le da el doble y le da 140 años más de vida para disfrutar de su bendición. Porque el empujón de Dios nos lleva al reposo. Cuando salimos de esa situación difícil en la que estamos, sea por la prueba de Dios, sea porque Dios lo está permitiendo, cuando salimos de ahí, hay una paz y un descanso. Gloria a Dios. Uno no entiende nada cuando está siendo empujado. Como no vemos, no entendemos. Dios no nos lo muestra, sino que hasta que termina el proceso. Cuando termina el proceso nos damos cuenta, claro, era por esto, era por aquello. Dios quería sacarme de esa situación. Dios quería llevarme a otros lugares. Porque lo que Dios quiere, iglesia, contigo y conmigo, es que crezcamos, es que vamos madurando, es que vamos a otro nivel de fe, es que no nos quedemos estancados, no nos quedemos siempre con la misma oración, la misma petición. Sino que avancemos porque en el Señor hay más, en el Señor hay poder, en el Señor hay bendición, hay gloria, en el Señor hay mucho que conquistar y poseer, iglesia. Gloria a Dios. Mi venida para aquí a este país fue un empujón de Dios. Yo no quería venir aquí. En mi mente no estaba venir a esta nación. Pero Dios me empujó. Y lo puedo decir a voz en cuello, y soy testigo y testimonio vivo de que si no hubiera sido por el empujón de Dios, yo no estaría en este lugar. Me echaron del lugar donde yo estaba viviendo con mis 2 hijos pequeñitos porque no le pagaba a este hombre puntual. Yo pagaba el alquiler. No es que no pagaba mi alquiler, pero le pagaba 5 o 10 días después de la fecha que él quería que yo le pagara. Yo no podía, y entonces siempre pasaban 10 días. Y él un día de esto me dijo: no me sirve así, fuera. Y me tuve que ir de ahí. Nos fuimos
a buscar y de repente vimos una mujer barriendo ahí su antejardín y en su casa ponía si alquila esta casa. Preguntamos a la mujer nos dijo, ¿quieren ver la casa? Sí, la queremos ver. Entramos, vimos la casa, nos gustó, una casa muy grande, nos la alquiló. Y a partir de ahí, hermanos, esta mujer tuvo una inquietud, algo la inquietaba y me decía, ¿a usted no le gustaría irse para España? Y yo le decía, no, a mí no me gusta, o sea, no quiero, no está en mis planes. Yo, gracias a Dios, estaba trabajando en la obra del Señor, ya conocí a mi Señor, mi esposa también. Y yo tenía que irle a pagar el alquiler a su apartamento donde ella vivía y cada mes le iba a pagar. Entonces ella me dijo un día, ¿usted tiene pasaporte? Y yo le dije, no, si nunca he viajado. ¿Y por qué no lo saca? Porque le voy a decir un secreto. Usted con el pasaporte es como si tuviera los billetes de avión en la mano. Yo no le creía. Sácalo. Yo no tengo dinero para sacar el pasaporte. Yo le presto para que usted saque el pasaporte. Me prestó para sacar el pasaporte, me fui y lo saqué. La llamé, ya tengo el pasaporte. Dijo, vas a ver cómo es que teniendo ese pasaporte ya tiene los billetes en la mano. Yo lo único que no he creído es en eso. Resulta que al cabo del tiempo, la mujer me dijo, ¿cómo va todo? Y yo, igual, no ha pasado nada. Entonces me dice, ¿por qué no averiguas el billete? A ver cuánto vale. Y entonces, bueno, yo por quitármela ahí como de en medio, le dije, vale, sí, yo lo averiguo. Fui y lo averigüé, valía tanto. En eso le dije, sí, vale tanto. Dijo, vale, bueno, sí. En eso me va a visitar un hermano en la fe, que yo lo conocí, nos conocimos desde muchachos, desde pequeños y creyentes. Y entonces le cuento lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Y entonces él me dice, de repente estamos ahí hablando, cuando él me dice, cuente con la mitad del billete. Yo se lo presto, usted me lo va pagando como quiera. Y yo como que ahora sí como que entró ya la credibilidad en mi vida, en mi corazón. Y yo llamé a la señora al otro día y le dije, ha pasado esto. Y, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que te había dicho? ¿Cuánto es que vale el billete? ¿Cuánto le dio él? Pues cuente con la otra mitad y vaya y cómprelo. Y yo, Dios mío, ahí sí me entró de todo, hermanos, porque me entró alegría, pero me entró tristeza. Alegría porque pues sí, iba a venir a viajar, pero tristeza porque dejaba a mi bella esposa con mis 2 hijos pequeñitos. Y hermanos, Dios me trajo en un avión. Cuando el avión comenzó a tomar vuelo, yo comencé a llorar porque dejaba mi país, mi esposa, mis hijos, mis padres, la comida, todo. Y hermanos, les digo esto porque Dios es real. Dios quería enseñarme algo en este país, no solamente a traerme aquí, no solamente a venir de turista, no solamente a mirar cómo era esto. No, Dios tenía un propósito con mi vida, como la tiene contigo también. Por eso se lo digo, para que usted cobre ánimo en el Señor y tenga fe en Dios, que aunque tarde la respuesta va a llegar. Que el sufrimiento, lo que tú estés pasando, va a ser pasajero, no va a ser eterno. Y llegué aquí, comencé a voltear por aquí, por allá, por allá, por aquí, por allá. Hasta que Dios me trajo aquí. No me ayudó ni el familiar, no me ayudó ni el hermano rico, ni el tío rico, ni los conocidos. Me ayudó fue el Señor. Y la lección, iglesia, que yo aprendí aquí, que no se me olvidará jamás y que tuve que aprenderla aquí, fue depender absolutamente de Dios. De Dios, hermanos. Nosotros dependemos solamente del Señor.
Gloria a Dios. Yo estaba cómodo, yo estaba así, claro, la economía, pero estaba cómodo, tranquilo, estaba sirviendo en mi iglesia, no me faltaba prácticamente de nada, pero Dios me sacó de la comodidad, Dios me sacó del confort, Dios me sacó ahí de la rutina y me dijo, tú ven para acá. Y aquí estoy sirviéndole al Señor. Y yo creo que también es el testimonio de muchos de ustedes seguramente. Gloria a Dios. Hechos capítulo 8, verso 1 al 8. Intento ir rápido, hermanos, porque como dicen por ahí, el tiempo corre. Hechos capítulo 8, verso 1 al 8. Si usted lo tiene, me dice amén. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. En Jerusalén había un avivamiento, hermanos. Estaban felices, estaban tranquilos. La gente se entregaba al Señor por miles, se convertían, eran bautizados por miles. Habían milagros, ponían los enfermos en las calles y pasaba, y con la sola sombra de Pedro eran sanados todos los enfermos. Hermanos, pero hubo algo impresionante ahí. Se desató una persecución contra la iglesia de Jesucristo. Y dice la palabra que todos fueron esparcidos, menos los apóstoles que se quedaron ahí. Pero entre ellos estaba Felipe, y dice que Felipe fue a la ciudad de Samaria y él comienza a predicar ahí en Samaria y comienza a ver la gloria de Dios, comienzan a ver manifestaciones, personas endemoniadas eran libres, personas enfermas eran sanadas. Personas que estaban ahí con problemas se les resolvían. Es lo que dice la palabra del Señor. Hubo una gran manifestación en aquel lugar. Y esto me recuerda en lo que ordenó el Señor cuando Él ascendió a los cielos en Hechos capítulo 1, verso 8. Él dijo que no se movieran de Jerusalén, que no se movieran de ahí, porque iban a ser embestidos del poder del Espíritu Santo. Y les serían testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí estaba Felipe testificando en Samaria. Ahí estaba Felipe siendo obediente al Señor y estaba predicando la palabra y veía la respuesta de Dios. Veía cómo muchos eran bendecidos. Veía muchos como que muchos se entregaban al Señor en esa ciudad. Porque la palabra de Dios se cumple, iglesia. Gloria a Dios. Deja de angustiarte y comienza a creerle a Dios. Seguramente tú estás siendo perseguido. Y si estás siendo perseguido, perseguida por causa del Señor, eres un bienaventurado. Porque Dios va a poner a tus enemigos bajo tus pies. Eso te lo aseguro y doy testimonio de ello, hermanos. Dios te va a traer refrigerio y reposo para tu alma. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos estancados. Hemos orado, hemos ayunado, hemos sido dirigidos por Dios. Pero es ahí donde a veces Dios no solamente nos llama, sino que nos empuja. Este mensaje es para aquellos que están en la orilla del mar rojo de su vida, mirando hacia atrás y viendo cómo el enemigo se acerca sin saber qué hacer. Hoy Dios quiere darte un empujón divino. Tal vez estás siendo ya empujado y tú no te das cuenta. Tal vez estás ahí
que no entiendes nada, que no comprendes nada. Estás orando, estás ayunando tal vez por tu problema. Le estás pidiendo dirección a Dios por tu problema, pero no ves la respuesta, no la ves, pero el Señor está ahí. Porque Él te quiere llevar a otro nivel, hermanos. No debemos conformarnos con lo que hay, porque hay más en el Señor. Hay más en el Señor, iglesia. Usted coge un limón y lo exprime con su mano, pero luego lo lleva al exprimidor y va a sacar más zumo, va a sacar más jugo, porque hay más en el Señor. En Éxodo 14, 10 al 12 dice: cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, porque lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Israel tenía una promesa de parte de Dios, pero el miedo los paralizó. Muchas veces lo único que nos impide avanzar es el miedo al fracaso, al qué dirán, al cambio. Y de eso hay mucho, hermanos. Es que qué dirán. Es que si me cambio, ¿qué dirán? Y el qué dirán, y el qué dirán. Y eso no nos deja avanzar. Iglesia, digan lo que digan de usted. Eso no le importe. Más bien importa lo que Dios diga de usted. Y ya está, hermanos. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Voy resumiendo, hermanos. Quería darle la otra anécdota, pero ya estamos en el tiempo. El miedo muchas veces nos cierra el entendimiento, no nos deja ver, perdemos la fe. No estás estancado por falta de capacidad, estás estancado por el miedo. Dios quiere empujarte hacia tu propósito, porque hay un propósito para ti y para mí. Aunque tú no lo veas así, aunque la situación te agobie ahora, hay un propósito de parte de Dios para tu vida. Hay que seguir buscando de Dios. Dios lo que promete lo cumple. Y si usted está aquí en esta nación es con un propósito. Usted no ha venido de balde. Usted tiene algo de parte del Señor que transmitirle a otros seguramente. Pero van a haber enseñanzas de parte de Dios para ti y para mí. Dios me enseñó lo que le mencioné. Pero igual para ti hay otra enseñanza. Cualquier otra enseñanza. No lo sé qué será la enseñanza. Pero Dios sí lo sabe. Cierra los ojitos. Oramos al Señor. Gracias, Padre. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Nuestra vida está segura en ti. Sí, a veces el miedo está ahí. Pero necesitamos poner la mirada en nuestro Señor y Salvador. Así como Pedro caminaba por las aguas y quitó la mirada del Señor, muchas veces nosotros la quitamos de Él y por eso descendemos. Dios en esta mañana quiere decirte que nunca, por lo más duro que estés atravesando, por lo más duro que estés pasando en tu vida, por el tormento más grande que te esté rodeando, no quites la mirada del Señor. Porque Él tiene palabra, Él tiene propósito para tu vida. Él tiene cosas grandes que darte. Él tiene más bendiciones de las que te ha dado. Tiene más y mucho más en abundancia para darte.
Pero Él quiere ver tu actitud. Cómo respondes ante el miedo, ante la frustración, ante la persecución. Gracias, Dios. Te amamos por sobre todas las cosas. Y hoy, Señor, queremos seguirte amando, obedeciéndote en todo, Señor, respetándote en todo. Hoy quiero adorarte y amarte como nunca lo he hecho, mi Señor. Me acuerdo, Señor, de esos tiempos pasados y hoy me alegro, mi Señor, como tú me sacaste de aquellos lugares, como tú no permitiste que yo cayera, Señor, más bajo de lo que caí, y me rescataste a tiempo, mi Señor, porque mi vida estaba perdida. Gracias, Dios, porque tú tenías un propósito con mi vida. Y es el mismo propósito que tú tienes para con cada uno de mis hermanos aquí presentes. Por eso, iglesia de Dios, hermanos santos queridos, levanten la mirada al Salvador. Péguense de la mano de Dios y no se suelten de ella a pesar de que la tormenta recie fuerte. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Bendito sea tu nombre para siempre. Bendito sea tu nombre para siempre. Oramos por todos aquellos que están pasando necesidad, que seguramente en medio de ella no se dan cuenta que Dios está empujando, porque los quiere llevar a pastos verdes, a lugares de descanso. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te amamos. Te amamos. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.